Y arranca el opio, con, como decíamos, y como un poco comentábamos durante el día, y cuando digo comentamos durante el día, digo comenté yo en Twitter durante el día. Eh, Vamos a hablar de piratería, y vamos a hablar de piratería porque es un tema que puede parecer viejo, pero en realidad si vemos, es un tema que no solo no es viejo, sino que es cada vez más actual en muchos aspectos porque la principal razón por la que creemos que es un tema viejo, y es algo que mientras estábamos hablando para producir el programa de hoy, eh, yo pensaba, la principal razón por la que creemos que es un tema viejo es porque hay mucha gente que ha puesto millones de dólares para que creamos que este es un tema viejo. Y que creamos que ya no es relevante la piratería y que creamos que no es algo importante, que no existe o que existe muy poco. Sin embargo, existe pila la piratería, está todo el día la piratería. Mil formas de existir la piratería, ¿no? Y además de eso, la piratería es un problema del que nunca se van a poder se van a poder liberar las grandes corporaciones, y un poco la idea del programa es ese. Las grandes corporaciones nunca se van a poder liberar de la piratería porque la piratería es algo que es permitida por las propias características de los objetos digitales. Un poco el programa se llama Piratería y la ontología de los objetos digitales. Algo que vamos a hablar es un poco eso. Como la ontología, es decir, la forma en que los objetos digitales están siendo, la forma en que están siendo, hace que la piratería sea posible. Entonces, por más vuelta que le busquen, la piratería está ahí, porque o sea, como se usa mucho, no es un bug, es un fit. Bueno, no es que sea un problema, es la naturaleza propia misma de los objetos digitales, es que se pueden copiar. Ya lo dijo Negroponte, ¿no? Para empezar, los bits son bits. Bits on bits, exacto. Pero sí, va por ahí. En realidad el programa es justamente eso. Se puede agarrar de dos temas, de dos lados. Uno es ese mismo, el ver que el sistema está planteado así, que el objeto digital eh, es complicado ponerle restricciones, y sobre esas vamos a hablar. Y bueno, y además el sistema como está planteado de distribución hace que también, más allá de la libertad técnica que tengamos para piratear, eh, el sistema de distribución también ayuda bastante a que elijamos la piratería y la autodistribución de contenido, digamos. No, pero claro que sí. Bueno, digamos entonces que la piratería como problema es un problema súper viejo, digamos que no es no es un problema exclusiva de los medios digitales, ¿no? Por ejemplo, capaz que Rodri esto lo sabe más, pero ¿cómo es? Pero por ejemplo, en la época previa a la tecnología digital, incluso previa a la tecnología electromagnética, estaba prohibido llevar, en algunos momentos estuvo prohibido llevar pluma y hoja en blanco a los conciertos, porque claro, había gente que estaba muy educada y que sacaba la cosa a medio de oído, y después entonces la tocaba sin comprar la partitura, por ejemplo. Eso es una cosa que Sí, pasaba, claro. ¿no? Por ejemplo. ¿Y eso por qué? Porque en realidad la música está ahí, se escucha, muchachos. Yo la puedo escuchar. Y si la puedo escuchar y tengo el oído y la técnica y el conocimiento como para poder hacer para poder hacer un dictado musical relativamente competente, obviamente, no es que se anotaban todo, ¿no? No es que iban a ver una sinfonía y se anotaban todos los instrumentos, ¿no? Pero iban más o menos, por lo menos iban anotando las principales partes, esas cosas. Por ejemplo, ¿no? Entonces se prohibía que eso pasara. Justamente porque si vos querías hacer una partecita en algo, no sé qué, tenías que comprar la partitura. Algo que en cierta medida, fíjate que existe ahora. Cada tanto uno entra a 911 Tabs o a Guitar Tabs o alguna de esas páginas donde se bajan tablaturas y se entera que no, hubo un reclamo de derecho a autor y tuvieron que bajar esta tablatura.
Que fue un tipo que esa tablatura la sacó un tipo. O sea, se puso a escuchar, sacó el tema, la escribió. O sea, te das cuenta del asunto, ¿no? Digo, entonces, en cierta medida, eso sigue existiendo. Y es un ejemplo de formas de piratería predigital, ¿no? Digo, es un poco la muestra de que es algo que no es de ahora, ¿no? No, claro. Y bueno, eso mismo igual en la era digital también existe y es como la ingeniería inversa de agarrar un software y pasarlo a hexadecimal y cambiar cositas y bueno, de ahí justamente es que se vincula con la piratería a la que referimos como hacking, que no es lo que vamos a hablar hoy, sino que vamos a enfocarnos justamente. Sí, claramente. va por ahí. Pero sí nos vamos a enfocar en la otra, en otro tipo. O bueno, en el mismo, pero sobre diferentes objetos, capaz. Sí, en lo que en general se ha llamado piratería. Porque bueno, ha habido piratería de todo tipo. Existía la piratería de radio, las radios piratas, que eran las radios ilegales. Sí, claro. Que yo pensaba eso y decíamos, para eso tengo que invitar a Santiago a que venga a hablar acá, pero claro, sin tampoco duda. Vamos a irnos por ese lado hoy. No es mala, es me parece tremenda idea. Me parece de hecho tremendo tema. Es algo que yo en realidad siempre me pareció interesante y nunca le metí mucho. Pero toda la movida del uso del espectro radioeléctrico en general es un tema fascinante y en realidad es verdad que Santiago ha estado... Claro, Santiago me pasó un video que lo tengo o que lo pase de vuelta a ver si se acuerda cuál era, que nos pasó, ¿te acordás? Para que lo veamos y a los 2 minutos ya tenía ganas de armarme una antena, de ver todo, estaba buenísimo y es una realidad. Otro tipo de piratería. Sí. Está de más eso, pero es verdad, por ejemplo, esas piraterías, pero vemos como otra vez hay un problema que es parecido, ¿no? O sea, en tanto de que el espacio radioeléctrico es abierto, es disponible a todos, pero ¿por qué el espacio radioeléctrico se convierte en un problema? Bueno, obviamente, el espacio radioeléctrico sí tiene una escasez, pero la cuestión es que mientras no está siendo usado, perfectamente podría ser libre para usarlo sin joder a nadie, sin embargo se prohíbe. ¿Por qué? Porque bueno, el gobierno tomó la decisión de decir, bueno, no, solo el que me pague este canon o los amigos a los que yo decido darle una radio pueden tener una radio. Sí, claro. Yo me acuerdo, principios de los 90, fines de los 2000, perdón, al revés. Fines de los 90, principios de los 2000, y esto otra vez, Vaca Loca va a tener algunas cosas para comentar porque él fue parte. Pero fue el momento de las radios piratas, ¿no? Y Vaca Loca estuvo en su momento en Radio Feu. Tenían su espacio en Radio Feu hace muchos años. Pero el momento de las radios piratas y lo que pasaba en realidad ahí es que, bueno, después se les llamó comunitarias. Pero básicamente las radios piratas eran radios, era gente que veía que conseguía. O sea, a veces se las armaban ellos a huevo. Radio Feu no, Radio Feu tenía buenos materiales, todo. Pero se conseguía las cosas para tener una antena. Esa antena emitía para la vuelta. Obviamente no eran esas antenas zarpadas que emiten para todo Montevideo, sino que son antenas que emitían en la vuelta. Una antena, además de emisión FM, es relativamente fácil de construir, relativamente fácil de mover también, que era otra cosa. Se ponían ahí, buscaban una parte de la onda en la cual no hubiese nada y emitían. Era básicamente un tipo con una computadora o ni eso, con una consolita, y emitían el programa. ¿Esas radios jodían a alguien? No, porque no interfería con el espectro radioeléctrico. Pero, un poco por lobby de los medios y otro poco por decisión misma de los del gobierno de aquella época. Yo recuerdo que hubo un gran problema ahí con el gobierno de Valle Ibáñez, pero también había pasado con el gobierno de Sanguinetti. Pero por eso se las criminalizaba y se las perseguía. Básicamente porque había otros que decían, vos pará, no, ¿cómo me vas a poner otra radio que no hizo este negocio, que no hizo esto, que no hizo aquello? Que no es amigo de los medios, que no es amigo del gobierno y por lo tanto no hizo lobby, sino que consiguió esto básicamente a huevo, digamos. ¿No? ¿Cómo va a ser eso? Entonces presionaban a los gobiernos y los gobiernos les hacían caso y les daban de baja y los criminalizaban. Realmente. Claro.
estaba zarpado, digo. De hecho, iban, les incautaban los equipos. Estaba bien cerrado. Pero en cierta medida no es lo mismo, pero tiene también un aspecto que aparece, ¿no? Y ahí creo que eso es como un tema que es como interesante. Que no es de lo que íbamos a hablar, pero... Está bueno como intro para decir... No, porque está bueno decir, bueno, en realidad sí, vamos a hablar de esto, de la piratería digital y más que nada justamente de la copia de material digital, de alguna manera, como que nos vamos a enfocar en eso, pero está bueno pivotear por todas las otras que hay, que no vamos a tocar, pero que de costado pegan todas, es como toda una tangente sobre la piratería, digamos. Más allá del enfoque que vendría a ser la piratería digital, y eso empezó cuando empezó la era digital, o sea, cuando empezaron los bits, eh, nada, pasó eso. Eh, Como siempre lo menciono, eh, Nicolás Negroponte escribió en El Ser Digital, problematizaba todo esto, ¿no? Y venía, de entrada justamente decía eso, los bits son bits, y bueno, por ahí venía. Entonces, nada, lo que decía es que, bueno, claro, antes la señal de video era diferente que un disco de pasta, lo que fuera. Ahora todo se representaba con lo mismo, digamos, con esos bits. Entonces, justamente hace que el objeto en sí sea reproducible, que sea duplicable y además que sea idéntico de alguna manera, digamos. Este, y con eso empezaron los problemas, digamos. Después de esto, justamente, así como vos relatabas que los grandes medios tuvieron que hacer lobby y agarrar al Estado para que se fuera a reprimir a quien usaba espectro que no correspondía de alguna manera según esos intereses. Digamos que lo mismo de alguna manera empezó a pasar en Internet. Y no solo en Internet, mejor dicho, sino en la distribución de ese material digital. Así que Exactamente. vamos a hablar un poco de esto. Bueno, digamos que hubo como grandes... varios momentos, distintos momentos sobre esto, ¿no? Hay un tema que es fundamental y que tiene que ver con la capacidad de distribución de los materiales digitales, ¿no? Digamos que siempre existía la posibilidad de grabarte en un cassette el disco que te gustaba. Siempre existió. Sí, claro. Siempre existió la posibilidad... Digo, sí, todos lo hacíamos. Digo, todos lo hacíamos. Yo qué sé, yo tenía... De los discos que me gustaban, la mayoría eran un cassette buff pirateado. Sí. Y bueno, pero ahí como mencionaban también de ir a la feria a por el Win Eleven pirateado, también ibas por cassettes antes. Claro, antes ibas por el cassette o incluso por el CD pirateado también. Sí, claro. ¿No? Entonces eso era como una cosa normal de la época previa. O también la película que te la grababas en el VHS. De hecho, y eso es un tema súper importante, ¿no? El VHS luego se termina instalando como el estándar para ver video en tu casa, para ver video comercial en tu casa. Pero el VHS inicialmente se hizo como algo para grabar la tele. O sea, Claro. la razón por la que el VHS fue el que se instaló, el que se terminó logrando imponerse y no el Betacam, que era mucho mejor en calidad, aunque por más que tuviera sus problemas. Pero la principal razón por la que el VHS fue el que terminó imponiéndose como estándar fue porque permitía el alquiler de video comercial y esas cosas. Pero fue pensado como un dispositivo para grabar la tele. O para grabar con una cámara, obvio. Pero como la videograbadora fue pensada como un dispositivo para grabar. De hecho, la videoreproductora, la que solo reproducía, fue algo que salió mucho después. Inicialmente todos eran videograbadoras. Después eso fue considerado ilegal. ¿Te das cuenta? O sea, fue el negocio que se inventó para después cobrarlo ilegal, ¿no? ¿Qué pasa? No, claro, siempre pasa. Claro, es como re así, pero ese ejemplo, por ejemplo, nos muestra el grado paradójico y artificial que tiene. Claro, sí. No la piratería, sino al revés.
la no piratería. No, sí, el sistema planteado de esta manera. Claro. Digamos. Es decir, en la economía, en la economía, digamos, más bien dentro de lo que se llama la microeconomía, hay un concepto que es el de bienes escasos y el de bienes públicos, que es algo un poco comentaba Santiago en el chat, Santiago, ¿no? El bien público es aquel bien que agregar un consumidor más no perjudica el consumo de los demás. El bien escaso es aquel que agregar un consumidor más sí perjudica a los demás. Un ejemplo, esto siempre es contingente, ¿no? Un ejemplo súper simple. Una carretera, la interbalnearia, si la están usando 3.000 personas en un momento, es un bien público, porque 3.000 personas a lo largo de toda la interbalnearia entran lo más bien. O sea, 3.000 autos entran lo más bien. Ahora, si en un momento hay 50.000, ya no es un bien público. Es en ese sentido, no es en tanto que sean públicos porque sean propiedad pública, sino en tanto por cómo se da el consumo. Eso como un punto primero. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos objetos son bienes públicos. En tanto de que escuchar un disco más no te cuesta nada. No perjudica. O sea, si vos te compraste, no sé, a vos que sos muy de Nirvana, te compras el Inútero, ponele. Y está bien. Te compras el Inútero, lo escuchás, está. Después, 50.000, no sé, 5 millones de personas más se compran el Inútero y vos lo vas a escuchar igual. Por ahí están todas las cuestiones culturales que hacen que no sea lo mismo. Yo quería ser el único que escuchaba este disco. O al revés, qué bueno, somos un montón, qué alegría, me encanta esto. Ponele. Compartir. Sí. Claro, pero en sí la experiencia del consumo no va a cambiar. Sí podés hacer el ejemplo con Garage Inc. de Metallica, que fue el que me compré en el Chuy. Claro. Bueno, pero ahí, ojo, porque afecta a la creatividad. Porque... Así, bueno, por eso. Después saltamos. Exactamente. Pero pensemos en eso. ¿Esto significa que tiene que ser gratis? No, claro que no. Porque, por ejemplo, la misma teoría microeconómica habla del costo marginal. O sea, que es el costo de hacer una nueva unidad. Por lo menos yo tengo que imprimir eso, tengo que hacer esas cosas. La cuestión es que la teoría del copyright, básicamente lo que se sustenta es en hacer escaso, de manera artificial, un bien que es público. O sea, es decir, un bien que es abundante. Claro. Es decir, ¿qué significa hacer escaso? O sea, voy a hacer el caso opuesto al del Inútero. Ponele los tomates. Hoy fui a la feria y estaban ridículamente caros y feos los tomates, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí hay una cantidad de tomates que está marcada por condiciones que no tienen nada que ver conmigo, pero hay un número limitado de tomates y esos tomates son de distintas calidades y se da el hecho de que en realidad producir un tomate más puede salir mucho más caro. Los costos marginales crecen en lugar de crecer, se dan esas cosas. El costo marginal es el costo de hacer una unidad más. O sea, entonces ahí el tomate sí es un bien escaso. En tanto de que si yo me como un tomate más, lo que significa es que hay menos tomates y hay alguien que no va a comer tomate. ¿No? Ese sería el punto. Es literalmente entonces, escaso. Claro, en ese sentido. En el sentido técnico, ¿no? Yo no sé. No es que estoy del todo de acuerdo, pero primero quería plantear un poco cuál es la teoría detrás de esto. Después la podemos comentar. Sí, la cuestión entonces es que mediante un elemento artificial, que son las leyes de copyright, se introduce escasez donde hay abundancia. Es decir, de repente, mediante una ley, ese Inútero que tenés vos ya empieza a ser escaso. Y escaso no en tanto de que está limitada la cantidad que hay, como los tomates, que está limitada por eso, sino que escaso en tanto que está limitado quién puede venderlo, quién tiene derecho a venderlo. ¿No?
Y entonces pasa eso. Y ahí en realidad aparece el tema de que se empiezan a buscar todas las vueltas, ¿no? Pero el tema central es ese. O sea, se introduce así. Siempre hubo problemas respecto a la piratería. Siempre los hubo. Había gente que conseguía los libretos de las obras de teatro de vivo. Y después iba y lo hacía en otro lado y no le pagaba al autor. Pienso en el teatro para dar un ejemplo. Había gente que editaba literatura y que no pasaba nada. También, digamos que es un problema que empieza a aparecer, sobre todo en la modernidad. Es un problema que antes no existía. Porque era distinto cómo funcionaba el circuito artístico en general. Pero sí, claro, es eso, ¿no? Pero bueno, entonces en ese sentido está bueno tener en cuenta que la piratería es lo que viene a hacer es un poco a meterse en esa cuestión, en la construcción de la artificialidad, en la construcción artificial de una escasez. Por lo tanto, la piratería viene a hacer un poco esa desartificiación de ahí. ¿Esto significa que sea bueno? Bueno, no necesariamente. Nosotros hemos pirateado mucho y hemos sido grandes defensores de la piratería. Pero esto no significa que sea necesariamente bueno. Porque también, yo qué sé, por ahí decía Martín que el que piratea los tratos va a puñalada, ¿no? Bueno, claro, para una persona que hace un disco, compone, hace esas cosas, lo hace, por ahí le rompe un poco las bolas que le pirateen el disco. También, claro, a nosotros, digo, ya a medida que vamos creciendo un poco, a veces nos da cierta simpatía a alguien y decimos, este no lo voy a piratear. Yo qué sé, sí, ponele, yo me compré, hubo una oferta del disco Elysium y lo compré. Ponele en lugar de piratearlo. Seguro. ¿Por qué? Porque es un juego que está copado, que lo hizo una gente, un estudio chiquito. Ponele, por ejemplo. Ese tipo de cosas, ¿no? Digo, por ahí pasa eso. Pero ¿por qué eso? ¿Por qué yo hice eso? Porque yo sé que para esos tipos, son. Capaz que ellos recibieron $3, 4, no sé. Yo lo pagué. Claro. 8. Yo creo que pero igual bueno, hay una diferencia. No, claro. O sea. Es la realización personal, o sea, de nosotros mismos, de entender el sistema y un poco aceptarlo al final de cuentas. Es decir, o vas peleado contra el mundo todo el tiempo y pirateás porque sí, contra el sistema en sí, o bueno, entendés el relacionamiento, ves que no, no hay chance, o sea, no vas a hacer un cambio grande simplemente solo pirateando. No, además puedes cagar a alguien. Querés vivir en sociedad, claro, exactamente, y ayudar. Más que cagar a alguien cuando pirateás, el hecho de ayudar a alguien cuando no lo haces. Pirateás. Al final de cuentas. ¿Cómo? Claro. Porque al final de cuentas va por ahí muchas veces y más. Capaz que esto ya no es tan así, pero muchas veces, y más para Latinoamérica, ¿no? A veces piratear, y justamente esto es lo que íbamos a hablar más adelante, es una necesidad, básicamente. No es algo que elijas hacer por sobre la compra, sino que es algo que tenés que hacer sí o sí, dado que no tenés opciones de compra, digamos. Eso es parte importante. Pero por eso para mí, por el otro lado, es como capaz que muy abogado del diablo, ¿no? Pero la inversa, digamos que cuando pirateás, obviamente desde el sistema se te va a castigar y va a decir, no, pirateaste, está mal. Y en realidad, como que hay que darle la otra vuelta y ver que en realidad piratear es el defecto a veces, el por defecto, y en realidad uno elige no piratear para justamente armar una especie de círculo de virtuosidad, digamos. O sí, sea, sí. No es que pirateas con la idea de cagar a alguien. Al final de cuentas terminás comprando algo para aportar a la causa que sea. Básicamente no, claro, porque terminás aceptando las reglas del juego. No, está bien, es un tema, pero a lo que voy es que nos pasó, por ejemplo, en su momento, hace bastante tiempo que venimos, como decíamos, veníamos hablando de esto, y hace un tiempo hablamos con gente de Agadu, a la cual le hicimos algunas contrarrespuestas también, ¿no? Que es algo que comentaré después. Y ellos decían algo que era cierto. Bueno, a todo el mundo le pagan por hacer lo que hace. Yo no estoy de acuerdo con que la creación artística sea trabajo, en tanto de que yo creo que decir la creación artística es trabajo es una forma de restringir cualquier tipo de acción creativa, humana o creadora humana a trabajo. Lo cual podemos estar de acuerdo, claro, si aceptamos una definición, sea de física clásica
o una definición marxista de trabajo. Pero el tipo que te dice eso no acepta una definición ni de física clásica ni marxista de trabajo. Y básicamente no acepta que todo es trabajo. Solamente acepta que trabajo es aquello por lo que te dan sueldo. Y Sí, claro. eso es otro problema, que es algo que lo que hablaremos en otro momento en el programa, porque es un tema súper importante, y es la idea de la obligatoriedad del trabajo. Y el trabajo como algo obligatorio, necesario en la sociedad, y que si no trabajas sos un inútil. Obvio. Eso, que es De algo que acuerdo. Tenemos programa para rato. Sí, obvio. sí, sí. Que está Y tan de después, menos. Sí, claro. Perdón, Eso. seguí hablando. Pero es eso, ¿no? La idea. Yo no estoy de acuerdo en que la creación artística sea un trabajo en el sentido de. En ese sentido. En el sentido en el que es un trabajo ser ascensorista o es un trabajo ser editor de video para publicidad, Sí. o es un trabajo programar para empresas británicas. Claro, tal cual. Y te lo digo de otra manera, incluso, porque te voy a decir lo mismo, pero con otras palabras, que es también como la posición del artista, justamente ahí como en el sentirse con validez de reclamo sobre la producción artística también, Ujú. digamos. O sea, lo centro en el humano, digamos. Como la figura del artista como trabajador también, en ese sentido. Y porque si lo mirás desde una mirada más histórica, eventualmente los artistas más reconocidos eran los que tenían mecenas, básicamente, ¿no? Los que eran bancados por otras personas. Más allá, o sea, quiero decir, eh, artistas podemos ser todos, justamente, pero en un repaso histórico de artistas conocidos, digamos, que puedas identificar como artistas, si haces un proceso histórico, ves cómo funcionaron en esa época, al final de cuentas, no era gente que se ponía a hacer una estatua porque quería, y se ponía a picar mármol porque tenía ganas y no sé qué. Era gente financiada para eso, que al final terminó teniendo su nombre en la historia, pero sin capital no hubiera podido existir ese arte, digamos. Y nada, eso empieza así y después termina en Sí, esta bueno, industria o cultural sea, y en pasa los eso. artistas como trabajadores. Pasa lo siguiente, el creador artístico siempre tuvo un lugar en la sociedad. Y en tanto Claro, que tal, siempre ese lugar, al tener ese lugar en la sociedad, ese lugar era retribuido de distintas maneras. Digamos que es un fenómeno moderno y tardomedieval. Surge la que sabe mucho de esto es Laura, nuestra productora, porque es especialista en el periodo. Es justamente, la verdad. pero una cosa que ella trabajó es justamente cómo se fue dando, ¿no? Entre fines de la Edad Media y principios de la modernidad, ese cambio entre de la propia concepción de la función de las personas y de empezar a incorporar a la gente a la fuerza al trabajo y al trabajo formalizado. ¿No? Y es un fenómeno que va de la mano del empobrecimiento del campesinado y de la expulsión de los campesinados del campo, nada, etcétera. Es un proceso que es parte del origen del capitalismo, que es un tema que para mí es fascinante para trabajar, no ahora. Pero bueno, tiene que ver con eso. Pero siempre hubo un lugar. Ese lugar lo que pasa es que siempre era valorado de distintas maneras. Vos hablaste de mecenas. Mecenas es el nombre que se le adjudica, que se le pone a alguien que banca a un artista, pero porque era un señor mecenas. Mecenas era uno de los alcahuetes del emperador Augusto. Eh, Alcahuete no, era, digo, es una forma de decir, no, pero era uno de los ministros o asesores, personas cercanas a Augusto, que era el que se encargaba de justamente elegir quiénes eran los mejores artistas y esos artistas los iban a bancar. No era el único, había otros. Pasa que Mecenas fue el mecenas nada menos que de Virgilio. O sea, el tipo fue el tipo que le hizo el mecenazgo a una de las más grandes obras de literatura de la literatura de la humanidad. Entonces estaba capaz que un poco eso influyó en eso, pero no es un tema nada menor, ¿no? O sea, de hecho, Mecenas aparece en la dedicatoria no recuerdo si de la Eneida, o de una de las obras
importantes de Virgilio, posiblemente la Eneida. Pero es una pena que no nos está escuchando un ocasional escucha que justamente es especialista en el tema. Pero bueno, lo que decía entonces es que vos hablas de mecenas, justamente es alguien que le paga. Entonces hacía eso y entonces la obra era más fácil de distribuir. De todas maneras, siempre un problema con qué pasaba con la distribución. Pensemos además que en aquella época la distribución era no era que vos ponías imprimir e imprimía de un libro. O que vos le ponías print al PDF y tenías un PDF y lo mandabas por mail. Había tipos que copiaban, ¿no? Y había toda una técnica del copiado. Y está muy zarpado, ¿no? Y había cuestiones. Obviamente era distinto todos los mecanismos legales de eso, pero existían. Lo mismo también es otra cosa que también Laura ha trabajado, sobre cómo fue el proceso de formación del libro contemporáneo, ¿no? Que es mediante los formatos, mediante las formas de copiado, los cambios en las formas de copiado. También hay toda una lógica, ¿no? Digo, y que tiene que ver con eso. No se le pagaba al autor por lo que había hecho. Quiero señalar esto. No se le pagaba al autor por copiar un libro. En general se le pagaba a la biblioteca, que lo tenía, por ejemplo, a veces. También es importante tener en cuenta que el libro en general tampoco era... tampoco es que pretendía vivir de eso. En general los tipos eran profesores en las facultades, ¿no? O sea, en las universidades. Pienso en la Edad Media, ¿no? Yo sé. En otros momentos eran tipos que iban por ahí, enseñaban, y en su enseñanza alguien lo escribía, o ellos mismos lo escribían y se enseñaban, y bueno, y vivían de otras maneras. O sea, pero siempre ha habido ese problema, el problema de cómo vive el artista. Desde luego, y acá viene un poco lo que yo le respondía a la gente de Agadu, es todo muy lindo, pero en el mejor de los casos, el 99%, el 90% de esa tarasca se la lleva gente que no es el artista. O sea, sí. Entonces, ahí hay un hueco también, ¿no? Ahí hay un problema. Y muchas veces gente que no hace nada. Muchísimas veces gente que no hace nada. Intermediarios, digamos. Exactamente, ¿no? Y en el caso de la música, ponele, por ejemplo, esta persona era músico, el con el que yo hablaba. En el caso de la música, se sabe lo que son los sellos. Los sellos no hacen nada. Bueno, el caso de Uruguay. En Uruguay los sellos no te pagan la grabación, no te pagan el arte, no te pagan la mezcla, no te pagan la masterización. Con suerte te imprimen los discos. Con suerte. Y se te llevan una parte gigante. Claro, ¿qué pasa? En Uruguay los sellos tienen acuerdos con las radios para que te pasen, acuerdos con las radios para que te hagan publicidad, y algunas son dueños de la disquería. Entonces, claro, está eso. Pero en otros países pasa más o menos lo mismo. Digo, el sello es el que se encarga que te distribuya. Obviamente, en particular Internet permitió rupturas de eso, ¿no? Y ahora los artistas pueden, sobre todo los artistas grandes, pueden en cierta medida independizarse de los sellos, pero también artistas chicos pueden sacar su disco y les va bien por la de ellos. No necesitan distribución porque no necesitas ni siquiera disco físico a veces. Haces el disco, se lo mandás al canal de YouTube que vos sabés que es copado y que te pasa un tema y todo el mundo lo sigue y listo, le va bien a ese canal y te escuchan, o te pones en Spotify, alguien te pone una lista y por eso te va relativamente bien, o entras, hace unos años era MySpace. No sé, los Arctic Monkeys explotaron un poco entre medio porque más allá, digo, la música que hacían en su momento, que a la gente le gustó, pero fueron súper importantes en MySpace. MySpace tuvo un rol súper importante en que los Arctic Monkeys se convirtiesen en el fenómeno que terminaron siendo. Claro. Por ejemplo, pasa eso también. Pero al mismo tiempo, el problema de la piratería siempre... El problema, del derecho al autor y de la protección del derecho de autor muchas veces termina siendo también convertido en realidad en el arma de los tipos que más fiolean a los autores. Entonces está ese problema. Sí, bueno, claro. Y después está el otro de que hay objetos que salen ridículamente caros y no tiene sentido. Cuando nosotros éramos chicos, alguien que tenga 30 años por ahí, seguro no va a creer esto, pero vos te acordás, Adrián, antes de la crisis de 2001,
un CD nunca salía a menos de $20. Nunca. Sí. O sea, ¿por qué? Y porque había 3 casas que vendían, 3 disquerías había en Uruguay. 2 eran de la misma empresa. O sea, disquerías grandes, digo, ¿no? Después había disquerías chicas, así que eran las que vivían básicamente porque se viajaban a Buenos Aires y traían de contrabando cosas que estaban buenas. Pero básicamente claro, había 3 disquerías, 2 eran de la misma gente. ¿Qué iban a hacer? Se acordaban, te decían, che, y si cobramos los discos más caros, dale. Vino la crisis de 2001, nadie compró un disco, pum, los discos de repente pasaron a valer la mitad. Sin que haya habido ningún cambio en la industria de la música. O sea, imprimir un disco salía lo mismo, traer el disco salía lo mismo, todo salía lo mismo. Porque además la crisis no había sido en los países productores de discos. Había sido en Uruguay, bueno, Argentina sí era un país productor de discos, pero igual. La crisis había sido una crisis igual inflacionaria y todo, o sea, no había razón para que bajara la mitad del precio. Además, en Argentina los precios no bajaron la mitad. O sea, claro. Entonces, obviamente, en el medio está eso también. Como nosotros, 14 años, que por ahí nosotros $20 era lo que teníamos, yo qué sé. Si teníamos, a mí me daba $20, estaba dando saltos mortales. Sí, era un disparate. ¿No? Era un CD, te podías comprar un CD. No, pero mirá si me iba a comprar un CD con $20. Ni en cohete me compraba un CD con $20. Claro. ¿Sabés la cantidad de juegos de Family que era $20? No, claro, por eso, pero es lo que te digo. Si te compras un CD eras tipo rico, ¿entendés? Claro, no existe. Regalo de cumpleaños, ¿entendés? Claro, o sea, entonces. Yo recuerdo regalo de cumpleaños, CD, ¿entendés? Claro. Entre amigos, ¿viste? Tipo, tomá, te regalamos un disco. Claro. Entonces, al mismo tiempo también está ese tercer factor, ¿no? O sea, está el factor, el artista, las empresas distribuidoras e intermediarias y el factor consumidor, ¿no? Porque además pensemos en aquella época, ¿no? En aquella época, si no escuchabas, otra vez, 14, 15 años, si no escuchabas lo que estaba de moda en esa época, no sé, no me acuerdo exactamente de qué sea, los Backstreet Boys, no sé, ponele. Sí. No sé qué época sería, pero 14, 15 años, ponele. Y sí, ponele, tipo 2000. Los nuestros, sí, 98, claro. Sí. Por ahí. Estaba eso, todavía no estaba el pop latino, esas porquerías. Había otras porquerías. No, pero los Backstreets estaban ahí. Estaba eso, ponele. Si no te gustaba eso, bueno, ¿qué ibas a escuchar? Tenías que comprar el disco para escuchar 99, así que... Bueno, ponele. O listo. O tener el amigo copado que tenía discos y se pasaban cosas, se las grababan entre ustedes. Era eso, era grabárnoslo entre nosotros. Digo, sí, seguro. Yo mi primer CD original, mi primer CD original yo debo haber tenido 17, 18 años. O sea, sí, claro. O sea, olvídate. Sí. No me acuerdo entonces, que también. Duki, cuando fui a Argentina. Claro, no, ponele. Digo, eran del Chuy. El resto eran todos. No, claro, por eso, o sea, todo eso, digo, no sé. No sé, incluso, digo, vos hablabas del Garejin, capaz que, no sé si no fue el Garejin o uno de esos, fue por ahí. Y entonces está ese otro factor. ¿Qué significa? Tiene que ver con los costos de las cosas. Entonces siempre aparece todo esto. Y no es solo el costo, es también el acceso. Porque hay otra cosa también, ¿no? Digo, yo qué sé, vos ibas a la disquería, ponele, iba y encontraba algunos discos de metal de algunas bandas, ponele, o de algunos rock medio raros que me gustaban a mí. Pero había cosas que no las encontrabas. No existían, no estaban. Entonces también estaba eso. Uno lo tenía, lo había traído a Argentina y lo pirateaban entre todos. Era la forma de escucharlo. Eso, obviamente, la digitalización cambia eso. Porque introduce un factor absolutamente nuevo. Que, bueno, 2 factores absolutamente nuevos. El primero es que el objeto digital es mucho más fácil de copiar, que es algo de lo que vamos a hablar de vuelta más adelante. Y el segundo es Internet. Y es que el objeto digital es más fácil de distribuir. Yo iba a la disquería y no encontraba un disco de alguna banda rara que había escuchado un tema y quería escuchar más cosas. No, ya está, no la escuchaba. Sin embargo, si en internet, qué bueno, mirá, voy a ver si busco este tema. Y entonces ahí es que aparece, y en particular con la tecnología P2P. Que la tecnología P2P logra... Apareció Napster. Claro, ¿Qué fue? Apareció Napster y claro.
La tecnología Más allá P2P de, obviamente, permitió un salto. sí, sí, exactamente. Permitió un salto. Sí, sí, exactamente. Más allá de, obviamente, todo lo que dijimos de la ingeniería inversa, ¿no? Y el craqueo de software y todo eso. eh, la tecnología P2P y Napster, obviamente, es lo que conocimos como ese primer acercamiento a la piratería en Internet masiva, de alguna manera, digamos. Claro, Eh, exactamente. Obviamente ya podías bajar canciones de Internet si querías, en algún sitio web que las tenía, eh, pero con la tecnología P2P, peer-to-peer, y pasó. Y bueno, y la verdad que como que está bueno darse cuenta o pensar justamente eso que estamos hablando de lo artificial, ¿no? De todo esto, de lo artificial de el impuesto sobre lo legal o no, y la copia de eso, y que la forma masiva de hacerlo, de haberlo logrado en Internet la primera vez, de alguna manera, fuera con algo llamado P2P, peer-to-peer, digamos, entre pares, digamos. Es básicamente los humanos tratando de enmendar lo que de alguna manera estamos imponiendo por el sistema y simplemente por el sistema. O sea, como que tratando de volver a lo natural, No, digamos, pero ¿no? me parece que está súper bueno además eso que señalas, porque además, digo, ya hemos hablado bastante del P2P en esta temporada y en temporadas anteriores, incluso le dedicamos programas específicos al tema, pero Sí, está bueno capaz que hacer un pequeño resumen level 5. El P2P básicamente es que el Internet común, lo que ahora es el Internet común, es que hay servidores, es decir, computadoras gigantes eh, de empresas que tienen servidores y alquilan pedazos de sus computadores, de sus discos. eh, y bueno, y vos te conectás a ese servidor. Siempre te conectás a otra computadora, pero es una computadora servidor, no es la computadora de otro usuario como vos. El P2P es justamente una tecnología en la cual vos te conectás a la computadora. Yo me conecto a la de Adrián, Adrián se conecta a la de Bacaloca, Bacaloca se conecta a la de Santiago, Santiago se conecta a la del Mula, el Mula se conecta a la de Meteoro, etcétera. Entonces, eh, es eso, ¿no? Nos vamos conectando y vamos viendo. Entonces, eso lo que permitía era que vos compartieras tu música, la música que vos tenías en tu computadora, con otras personas. De hecho, fue así como surgió Napster. Napster lo hizo el tipo para él y los amigos. Para compartir sí, entre él claro. y sus amigos la música. Después la gente dijo, opa, mirá. Y él dijo, opa, acá puede haber una moneda. Después nos sacó un mango. La plata la terminó sacando de Facebook, pero... eh, pero bueno, el loco lo Ahora, hizo. sí, claro. Ahora que leíste el nick del Mula, ¿qué tanta referencia es al Emule, al Emule? Ah, no, creo que no, pero podría ser, sí. Justamente, podría ser. Este, Este, bueno, la cuestión es esa. Cerraron Napster, hubo un juicio gigante al cual fue el Lars Ulrich a decir, no, qué horrible, qué horrible. Ahora yo era bueno, mega eso fue millonario y lo que ahora justamente solamente soy decía. super millonario. Claro, Este, justamente. Hubo artistas embanderados, o por lo menos el de Metallica, embanderado en... Ahí va, bien, me quedé leyendo. No es la primera, y bueno, ahora que leímos y con tanta cosa en común, tenía sentido. Este, ¿qué estaba diciendo? Bueno, sí, está, que el artista, embanderado el artista en no compartir su trabajo que realiza con mucho esfuerzo para convertirse en millonario, justamente. la cuestión es que más allá de eso, ¿no? Del chiste del ser millonario, es verdad, Lars Ulrich fue ahí, hizo mucha preocupación sobre eso. Eh, Recordemos además que en ese momento Metallica estuvo unos cuantos años más sin sacar música. O sea, parecía estar más preocupado por eso que por otra cosa. Eh, y bueno, la cuestión es esa. Estuvo ese juicio y bueno, Napster cerró. Pero Napster cerró, pero ya estaba la puerta abierta. ¿No? Sí, Napster incluso no cerró, sino que, bueno, sí, Sí, cerró y después cerró abrió. Napster y vendió la grifa. Sí, sí, Cerró sí, Napster claro. y vendió la Pero grifa, pero está. Por el eso. P2P estaba establecido y justamente Ya estaba, claro, y ya la gente existió sabía que existía y ya estaba. Entonces después vino Emule. Emule, vino Kazaa, Emule. primero Kazaa, después Emule.
Y luego vienen los torrent. Y después llegó torrent. Sí. Que el torrent además agregaba un elemento de seguridad, porque si bien puede ser que el torrent tenga cualquier porquería, si el torrent es correcto, bueno, listo, vos descargás el torrent. Porque un problema que había con los otros, en particular Kazaa, que había gente que lo usaba y que era horrible, es que vos tenías el cliente instalado y la gente entraba y te hacía cualquier cagada. O sea, te podían generar problemas en tu computadora externos. Bueno, el torrent lo que permitía es que no. El torrent lo que permitía es que solo podían meterse a tu computadora para descargar ese archivo. Y bueno, el torrent permite eso. El Ares permitía, creo que las dos formas. Permitía descarga directa y permitía también cargar el torrent. Entonces, era aclarar, un tema. Es fácil. En realidad, o sea, justamente, si peer-to-peer es conectar dos computadoras o varias sobre a sí mismas, digamos, en realidad cualquier programa de los que mencionamos lo que hacía era justamente abrir tu computadora a ese tipo de conexiones, y si vos no si el programa en sí no se resguarda bien, digamos, deja cosas abiertas o lo que fuera, claro, podías entrar, te podía dejar backdoors abiertas. Por eso peer-to-peer como tecnología es buenísima, pero es muy difícil de... Hay que tener cuidado con la seguridad, bien en ese sentido. Obvio, claro, claramente. La cuestión entonces es que, igualmente, por ejemplo, el torrent lo permitía así porque el torrent básicamente lo que hacía, el torrent que vos tenías y el torrent que tenía el otro le daba información específicamente al cliente, es decir, al programita que tenías instalado, de cuál era la información a la que podían acceder y a cuál a la que no. ¿No? O sea, la cuestión entonces es que el torrent tenía eso. Luego aparecieron también páginas de descarga directa. En su momento explotó la descarga directa. Eso tuvo que ver con la velocidad del internet. Recordemos que en la época en la época del Megaupload y ahí claro. Sí. Pero recordemos que en la época de Napster, bajarte un tema estabas 3 días para bajarte una canción. Con Megaupload en una época te la bajabas en una hora, el disco entero. Ponele. Y después menos. Mejoraba la conexión a internet y lo bajabas en todavía menos. Luego, bueno, hubo una ofensiva muy grande de las compañías para cerrar esas empresas. Cerraron Megaupload, mandaron en cana a Kid.com y cerraron otras. Entonces, y eso era un tema relevante, y sacaron leyes, además. ¿No? En su momento estuvo la ley SOPA, la ley PIPA, después hubo otra en Europa. Intentaron, sí. Exactamente, que todo muy lindo, pero el tema con las leyes es que las leyes son una artificialidad que hay que hacerla cumplir. O sea, las leyes, el sistema de derecho es todo muy lindo, pero el sistema de derecho es una formalidad, que nosotros decimos, sí, tiene razón, señor diputado, ahora no puedo piratear más. Sí. Te tienen que mandar a la policía para evitar piratear. O sea, el policía tiene herramientas con las cuales hacerte no piratear. No, la cuestión entonces es que pasaba eso y la violencia. Apareció y se encontraban formas, se encontró jopeo, ¿no? Aparecieron los VPN, es decir, las formas de enmascarar dónde estás para que no sepan que estás pirateando. Las empresas, ponele, los estados bloquean el acceso a ciertas páginas, pero vos te conectás con un proxy. Bueno, otra vez, el torrent es absolutamente... Es imbloqueable. O sea, sí, te lo puede bloquear tu proveedor de internet. Pero en realidad, como no sabe que estás descargando, y el torrent puede ser usado también para descargar cosas legales, como vos no estás accediendo a una URL, no te lo podría bloquear, porque entonces te tendría que bloquear todo. Entonces, igualmente eso lo decimos desde acá, de Latinoamérica, porque obviamente en otros países... Si no te metes por una VPN, porque acá. Pero no te tenés nada, que. Pero es eso, vos te ponés por una VPN. A lo que ves es que inventan las cosas, pero aparece. ¿Y eso por qué? Otra vez, porque. Mientras copiar copiar una partitura. Ir al concierto para copiar la partitura a oído. Exige muchísimo. Copiarte la misma sinfonía en archivo de MP3 o FLAC o WAV o lo que sea, exige botón derecho, copiar, botón derecho, pegar. ¿No? Entonces, claro,
Todo muy lindo, pero se puede hacer eso. Y esa es la forma que la interfaz hizo así. Podría ser de otra manera. Pero más allá de cuál es la interfaz de copiar y pegar, no importa, la cuestión es que existe eso y está ahí. Inserte chiste de NFTs y cripto, pero sí. Claro, bueno, es que es otra vez, es un intento de hacer escaso eso, es algo que hablábamos. Lo hablábamos en su momento. Sí, lo hablábamos desde que salió, pero igual está bueno, justamente no vamos a hablar tanto de eso porque está bueno notar que en realidad digitalmente existe un montón de reglas, incluso en software, que te deshabilitan, o sea, que te hace que el recurso sea escaso de alguna manera. No en el sentido de los NFT, donde justamente lo que te hace es una especie de validación. Bueno, ya lo hablamos mil veces, en realidad, más allá de lo que venía escribiendo Vitalik de las monedas de colores, no sé si se acuerdan de que lo hablamos la otra vez. Sí. Vitalik decía, bueno, podemos hacer, o sea, están los tokens, pero podemos hacer color tokens, o color coins, entonces podemos diferenciar las monedas de alguna manera. Eso era como la idea que venía diciendo Vitalik, pero el tema de digital, ¿cómo era? No me acuerdo el nombre. Bueno, me estoy refiriendo a la conferencia esa en donde se juntaba alguien del mundo del arte y alguien del mundo de la tecnología, y ahí con la DNS Coin, tampoco me acuerdo el nombre, pero la que se usaba para Namecoin era, claro, perdón. Para acuñar tipo URLs, digamos. La hackearon para justamente decir, bueno, esta obra de arte es tipo, en esta firma digital de alguna manera, está relacionado con eso, y ahí lo hacen de alguna manera único. En realidad ese no era el fin, sino justamente el hecho de... En realidad lo que estaban buscando era cómo un artista digital podría comercializar su arte sin tener que convertirlo en físico. Básicamente, esa era lo que se buscaba, ¿no? Es básicamente O sea, otra vez otro intento de resolver el mismo problema. sí, claro, ahí va. Y justamente porque, eh, nada. O sea, es como que, claro, ya subimos todo lo que... Como que no vamos a estar hablando de lo que es el arte y lo que vale y bla, bla, bla. Pero sí, ahí va. La idea era replicar esa escasez, justamente. Pero ¿a qué veníamos de todo esto? Que claro, que en realidad, más allá de esto cripto, esto ya existía. O sea, ya hay limitantes y justamente las más importantes, no sé si nos estamos salteando cosas o no, pero justamente la restricción de, por ejemplo, de, de distribución por coordenadas, por locaciones, no me sale la palabra que quiero decir, pero por regiones, en realidad. Era lo que estaba diciendo. Justamente una de las primeras maneras, o algo más bien establecido de cómo hacer que algo sea escaso es justamente restringirlo por región. Es lo que se hace con A los lo que bebés. podés, claro, justamente verlo en una región y no en otra. Claro, no, la cuestión de que vos no te lo puedas comprar yo qué sé, no te puedas comprar un coso no sé, en Holanda y traerlo para acá. Tenés que Sí. comprarte otro acá. O bueno, en su momento cuando yo había escrito un poco sobre eso, contaba la historia esa de alguien que conocí de Estados Unidos que me invitaba vía Facebook al estreno del capítulo de la serie en donde aparecía, digamos. Y yo ponía que sí, pero la realidad era que no podía asistir virtualmente nunca a ese estreno porque era un estreno exclusivo de Estados Unidos y no tenía chance. O sea, ni siquiera era, o sea, era por la tele, ¿no? No, Creo claro. que incluso con una VPN se me hubiera complicado verlo. No sé si. Bueno, sí, claro. Eso repasaba y en general es una cuestión que tiene que ver también con las lógicas de distribución. Digamos que, por ejemplo, también ahora con las plataformas, las distribuidoras tienen acuerdos por regiones para las plataformas. Claro. Y así es como surgió
el screener, digamos, en la película filmada del cine. Bueno, fue fue una de las primeras formas de piratería del cine, que era un tipo que iba con una cámara y la filmaba. Seguro, y la filmaba. Y eso existe en base a que no estrenan las cosas al mismo tiempo en todos lados. Exactamente. Y pasa y bueno, es una forma que existe y mucha gente se puso a consumir ese tipo de películas solo para poder ver justamente la película, porque si no, no tenías chance de otra manera. Es O verdad, sea, claro, es verdad. esperar, pero Sí, a veces ni eso. Así que bueno, te propongo, Adrián, ir al corte mientras Pomelo gana el protagonismo ahí. Te propongo ir al sí. corte. Sigue el opio y bueno, seguimos hablando de piratería y un poco en el bloque pasado hablamos de algunos aspectos más bien generales sobre la piratería, algunos aspectos históricos. Y dijimos, y no terminamos de explicarlo, que en realidad el gran tema que tiene la piratería es que, o sea, la gran razón por la que la piratería sigue funcionando, entre otras, es porque es inevitable. La piratería es en realidad la forma en la que se le llama a cierto uso de las propiedades propias de los objetos digitales. Entonces, Inherentes. claro, entonces se hace complicado, ¿no? Si yo puedo hacer botón derecho, copiar, botón derecho, pegar en algo, es como muy difícil que alguien me convenza de no hacerlo. Y bueno, Exactamente. digamos que en su momento hubo una gran disputa, ¿no? Las empresas como, las grandes empresas como, o sea, de la industria Pero, cultural estuvieron llevando adelante campañas de lobby para instaurar ciertas políticas. Al mismo tiempo, las nuevas grandes empresas de la industria cultural, en particular Google, eh, estuvo trabajando para lo contrario, para que se permitiera cierto nivel de piratería, porque muchas de sus búsquedas estaban relacionadas a la piratería. Y o no estaban relacionadas a la piratería, pero su buscador se podía ver perjudicado porque aparecían muchos resultados que eran borrados. Sea porque eran directamente de piratería o porque los borraban porque parecía. Eh, o porque les generaban problemas, simplemente. Entonces, hubo un poco una pequeña disputa. Inicialmente la ganaron las compañías de ganaron las compañías de la industria cultural, las viejas empresas de la industria cultural. Eh, pero luego en realidad lo que terminó pasando fue que tuvieron que hacer acuerdos y tuvieron que unirse a las empresas de plataformas para poder mantenerse. Porque la cuestión fue que siguió habiendo piratería durante bastante tiempo. Luego de las leyes Pipa, Sopa, etcétera, siguió habiendo mucha piratería. Y en realidad, un poco como es un poco lo que comentábamos hoy más temprano, lo que en realidad terminó ganándole a la piratería, no ganándole, pero como un poco desestimulando la piratería, no fue la ley, sino que fue la comodidad. Que es por ejemplo, ¿no? Digo, en una época yo quería buscar algo y lo pirateaba, listo. Mi primera opción era piratearlo. Incluso yo en la época que tenía cable, había una película, yo quería verla, capaz que estaba en el cable, capaz que la pasaba el cable, o una serie, capaz que el cable le iba a pasar. Pero como en realidad era incómodo hasta el proceso de verlo, capaz que es una serie que el cable tenía, pero que tenía que esperar el día. Si me perdía un capítulo, después no me lo volvían a pasar, o tenía que estar justo en los horarios en los que me lo pasaba. Si era una serie vieja, por ahí me pasaban los capítulos, pero después hasta que no terminaba y empezaban de vuelta, no podía volver a ver el capítulo que me había perdido, o el capítulo que tenía ganas de ver, o quería ver otro capítulo. Entonces, pirateaba. Sin embargo, con el tiempo, y en eso tuvo un rol súper importante las plataformas, justamente eso fue cambiando, ¿no? Y entonces, ahora, desde hace unos años, un poco el estándar es al revés. Uno lo que hace es, primero se fija a ver si la tiene en sus plataformas. Que obviamente tiene que ver con que el streaming de video incorpora incorpora algunos de los mejores elementos de
del video de lo digital. Para empezar, un elemento que incorpora es que incorpora la disponibilidad, digamos, aleatoria, en tanto de que voy yo y elijo en qué parte empezar. En qué parte empezar a verlo, elijo en qué momento verlo. Ya no es que tengo que esperar a que me lo estén pasando. Elige la disponibilidad, yo otra vez, ¿no? Y inicialmente, al menos, hasta que nos dimos cuenta que no eran tan así, los catálogos parecían gigantes y parecían como que había de todo. Ahí hay dos factores, obvio, ¿no? Ahí hay, creo que varios factores, de hecho. El primer factor que tenía que ver es que lo comparábamos con el cable, y comparado con el cable, sí, era un catálogo gigante, porque eran casi las mismas cosas, no todas las mismas, pero muchas de las mismas cosas, y sobre todo había ¿cómo es? Sobre todo había un elemento de que la posibilidad de verlo en cualquier momento. Eso lo había hecho Claro. súper interesante. Pero además se veía mucho más, o sea, notabas que el catálogo era gigante en el sentido de que también el cable se hacía sentir menos en el sentido de que siempre terminaban repitiendo, ¿no? Al el tener que estar pasando Ujú. justamente 24/7, era otra lógica, entonces lo que terminabas era teniendo la misma película 1000 veces Claro. en lo que fuera del mes o lo que fuera. Pero bueno, antes justamente de seguir de largo, eh, acordarse que justamente YouTube, o sea, cuando vos comentabas toda la época de Megaupload y todo eso, que pasó, que si no me equivoco fue alrededor del 2012 o por ahí, Ujú. creo que fue el Sopa y Pipa. Em, ¿Qué pasó? En realidad, YouTube tenía lo mismo. Justamente el problema era que estaba en Google, estaba en Estados Unidos y se la bancaban. Por Claro. eso tomaron de chivo expiatorio a Megaupload, que bueno, obviamente tenía otras cosas, pero en su momento era un clon. Mega y Megaupload era un clon de YouTube, o sea, cuando Megavideos creo Mega que se video, llamaba o claro. algo así, Ujú. que lo que hacía era justamente copiar los videos de YouTube. Justamente parte de ese tipo de declaración del Kim.com diciendo, "Oh, vamos a copiar todos los videos de YouTube", fue parte de lo que hicieron en ese juicio. Recordemos que ahora Kim está totalmente libre y totalmente en la suya y básicamente, eh, bueno, anti-América obviamente, pero en base a lo que le pasó, ¿no? Que fue que le hicieron un raid en la casa en Sí, Nueva claro. Zelanda, lo mandaron a juicio y zafó, básicamente. Este, y abrió Mega y Sí, que se gigante y pone sigue funcionando y guardar todo. todo. Sí, claro, ahí va. Que es lo mismo. Pero para qué iba a decir que justamente en realidad que YouTube era también un método de piratería importante, porque ahí se subían todos los videoclips que existieran en el mundo, que ya habías bajado de antes o que habías copiado de MTV o lo que fuera. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Además de discos enteros y un montón de cosas. YouTube era parte de eso y en realidad a ver, sigue siendo porque podés encontrarlos todavía, pero eventualmente se fueron ajustando y arreglando y fueron apareciendo cosas como ese Vivo, ponele, eh, esos canales Sí, específicamente de lo que música, hizo YouTube arreglando fue, con claro, las discográficas, convertir en legal lo que ya venía etcétera. haciendo de manera ilegal. Sí, claro, por eso. Y Entonces, así fue como entró nada. en ese sistema. Entonces, De hecho, yo me acuerdo, siempre recuerdo que, ay, no me acuerdo el año ahora, pero fue el año que sacaron esta película de Sony, la estrenaron por YouTube, que era la que iban a matar al presidente de Corea del Norte. sí, la Eh, entrevista, sí. bueno, que era de Sony, la entrevista, ahí va, de interview. Sí. Entonces, nada, en ese momento fue cuando transaron con Sony, básicamente. O sea, YouTube transó con Sony y ahí un montón de videos que no habían sido bajados por copyright o lo que fuera, se bajaron por ese deal, digamos, por ese acuerdo que hicieron con Sony. Empezaron todas las canciones de Sony que tenían copyright,
murieron en YouTube. Así fue que murió el video original de Soy una manzana, por ejemplo, que estaba subido en el canal de Joaco. Y él lo perdió ahí por copyright. A mí me pasó lo mismo ¿Por la de en los el que tenía Hanson? subido yo. No, era por... ¿sabes que no era por la de los Hanson? Fue por... no me sale el nombre, pero la de 2001. Ah, está. Sí. Fue por esa. Así habló Zaratustra. Ahí murió, yo lo pude... Sí, ahí va. Yo lo pude rescatar, porque viste que te lo dejaban levantar por Fair Use, creo que fue. Y Joaquín intentó hacer lo mismo, no sé bien qué hizo él, pero intentó lo mismo. No sé qué escribió, que le dijeron que no. Y ahí quedó muerto el video original de Soy una manzana. Eh, porque es pirata de alguna manera, porque usa Bueno, canciones claro. con copyright. Claramente. Bueno, pero y ahí hay un tema, ¿no? Y es algo de lo que capaz que volvemos luego, pero cómo las compañías de copyright, cómo las compañías que básicamente vivían de violar el copyright se adaptaron y pudieron empezar a hacer negocio en esto. Pero lo que quería señalar de Netflix es que en su momento, y esto me parece un factor súper importante, en su momento Netflix presentó eso y fue realmente una gran situación de crisis para las empresas de cable, al punto que las empresas de cable tuvieron que reconvertirse y empezar a ofrecer servicios de streaming. Yo me acuerdo que cuando salió Netflix acá en Uruguay, yo todavía tenía cable, y fue en el momento en el que el cable empezó a sacar el servicio de on demand y esas cosas, el propio, no solamente Claro. el que ya tenían los canales, porque eso es lo primero, los canales empezaron a sacar, ahí HBO sacó el HBO on demand y el HBO en aquella época era el Go. También Fox había sacado el suyo y fueron sacando esas cosas. Que bueno, funcionaban de esa manera, un poco un intento de competir. Y los cables, que en realidad los cables, ¿qué pasaba? Los servicios, los proveedores, los canales, digamos, los canales del cable, que eran en realidad los proveedores de los cableros, lo que hacían era sacaban eso también porque el cablero necesitaba algo de eso. Y el cablero no podía soportar el material. Entonces necesitaba que esté centralizado en un servidor en Estados Unidos, en Europa, no sé, en esos lugares. Entonces, esa fue como el primer intento de un poco de contrarrestar que se hizo. Porque es cierto que le costó muchos usuarios al cable las plataformas. De hecho, una parte enorme posiblemente la gran razón por la cual en Uruguay siguió siendo rentable el cable es por el fútbol. Sí. Digo, entonces, ponele. Pero la cuestión entonces es que eso generó una cuestión ahí que fue... Nada, fue un poco más abierta en muchos aspectos, fue muy atractiva para mucha gente. La cuestión obviamente es que Netflix, que además era una empresa que venía de alquilar videos. O sea, básicamente Netflix surgió como una empresa que alquilaba VHS por internet. Igualmente eso había sido más una especie de prueba de concepto del negocio. Ya cuando se creó Netflix ya se creó pensando en después hacer streaming. Pero bueno, se dio también la posibilidad técnica del streaming. Se dio que era más fácil tener el espacio de servidor para almacenar eso. Para almacenar la gran cantidad de material que es. Había buenas conexiones de video. Estaba la tecnología del streaming optimizada. La velocidad. Claro, sí, las buenas conexiones de internet con velocidad. La tecnología optimizada para el streaming. Se dieron esas cosas. Y ahí tenías a Negroponte justamente Sí. diciendo que en el 96, diciendo, ¿para qué necesitamos tanta velocidad? No tiene sentido. Es ridículo. Y ahí lo vemos, Para cómo eso. creció justamente el bitrate. Sí, ahí va. Para streamear. Exactamente. Y bueno, y entonces era el momento en el que estaba además, se estaba dando el cambio. Se estaba dando ese cambio tecnológico. Y eso como que un poco en gran medida como que no es que se comió a la piratería, pero en gran medida contrarrestó el poder de la piratería. De hecho, yo pasé de piratear muchísimo a piratear más bien tirando a poco. Ponerle que lo que más pirateo es música ahora. Y Claro. software capaz a veces, pero tampoco tanto.
La cuestión es eso. ¿Qué pasó? Las distintas empresas empezaron a encontrarle la forma a copiarlo. En la música lo que pasó fueron otra vez las plataformas de streaming de música, que fue, bueno, YouTube hizo esa conversión que decíamos, ¿no? YouTube pasó de ser de que cualquiera subía su video a que las corporaciones lo usaron para subir la música. Al punto que después se convirtió en YouTube, apareció YouTube Music, que es solamente la música. Aparece Spotify. También ya estaba Apple Music, o sea que Apple Music es como una reconversión de lo que ya existía. Empiezan a aparecer todos estos servicios que en general son... de Tidal. Sí, también. Jack, justamente exacto. Respuesta. Pero... Y bueno, y aparecen esas que además es importante porque hay un cambio súper importante en el caso de YouTube, porque incluso hay un cambio en el modelo de negocios. Y hay un cambio en la gestión de los derechos de autor. YouTube se convirtió ahora es el más sortiva de los derechos de autor. Siendo que durante muchos años había sido básicamente el que vivía de que la gente se cagara en los derechos de autor. Entonces, sí, tuvo que cambiarlo. Claro, obvio. Están esos cambios. Mandar preso a Megaupload y esos cambios generaron cambios de modelo también del consumo. Entonces se da que la gente escucha por Spotify. Yo qué sé, yo no uso Spotify, ponele. Y cuando voy en la calle, en general tengo MP3. Uso MP3. Ponele que uso YouTube acá en casa. A veces, sí, obvio, hay cosas que sí, pongo YouTube. Está listo. Música que no tengo bajada, pongo YouTube. En vivos, pongo YouTube. Pero en general me gusta más el MP3. Incluso si tengo un disco en MP3, lo paso en MP3. Porque me gusta más como es el consumo, ¿no? Pero en general la gente usa Spotify. O YouTube Music. O otra de esas. La gente que usa Apple usa Apple. Alguna plataforma, alguna aplicación. Exactamente. Sí, ahí va, tal cual. Apple. Exactamente, ¿no? Apple, Spotify. Exacto. En el software aparece, la otra vez hablábamos de las as-a-service. En el software aparecen las as-a-service. Y aparecen los servicios freemium. Y aparecen formas de otras formas de financiación que también como que un poco complican esto. También algo que se da es que como es cada vez más difícil, antes para piratear casi cualquier software era anotarte el código y listo. Te anotabas el numerito y era fácil de craquear. Ahora es más difícil, hay software muy difícil de craquear, lo cual hace que tenga que haber gente que le dedique mucho tiempo a hacerlo. Estoy pensando, por ejemplo, en software que son caros como son los DAW, ¿no? Los Digital Audio Workstation, que son el software de edición de audio o los de edición de video, tipo la plataforma Adobe. Yo me acuerdo que hace un tiempo yo quería probar el Pro Tools. Yo tenía mi interfase de audio, era compatible con un Pro Tools y no había una versión pirata para Windows de eso. O sea que no podía usarlo. Y el Pro Tools es un software relativamente común. Hay gente, ponele la plataforma Adobe, sí es más fácil de piratear. Hay gente que los piratea, bueno, es más fácil piratear. Obvio, la complicación de piratear Adobe, más las ventajas que te puede dar el tenerlo legal, hacen que mucha gente opta por pagarlo. Por ejemplo. Pero ponele, se sigue pirateando porque además hay tanta demanda que la gente va y lo piratea. Sin embargo, software capaz que menos usados, si está bien hecho el sistema antipiratería, por ahí nadie se pone a hacer un crack. Entonces termina que no es posible piratearlo. Y bueno, después lo que comentábamos, ¿no? Los servicios freemium. El otro día veía que Adobe compró ahora no me acuerdo el nombre. Un software que se usa mucho para diseño web ahora, para diseño visual web. Y para diseño de interfaz web también, y para diseño de interfaz digital. Figma. Adobe compró Figma. Bueno, el modelo de negocio de Figma era el modelo freemium. Vos tenés tu cuenta gratuita, lo usás gratis, pero hay un montón de recursos para los que tenés que pagar. O un montón de feeds que para tenerlos tenés que pagar. Y funcionaba. Había gente que lo pagaba y había gente que no. Pero había algo que era importante, y tiene que ver con algo que comentaba más temprano Santiago en el chat de YouTube, era que Figma, al hacer eso, por ejemplo, algo que lograba era que se convertía en el principal, o al menos en una de las principales aplicaciones para el desarrollo, para el diseño de interfaces. Con lo que
si vos hoy lo hacías gratis, después trabajabas en una empresa y por ahí comprabas ese. O trabajabas freelance o como sea y comprabas ese. ¿Por qué? Porque que sabías usar. Entonces generaba un efecto red. Era algo parecido, por ejemplo, a lo que comentaba Santiago respecto a Microsoft con Office. Microsoft dejaba que la gente pirateara Office porque lo importante era que las personas comunes lo piratearan y después, cuando fueran a trabajar en el lugar, el software de ofimática que usaban era Office. Entonces la empresa usaba ese porque era el que todos sabían usar. Por ejemplo, o lo mismo que pasó en otras cosas. Es un modelo muy común. El chiste ese de la droga, la primera te la dan gratis y después te la cobran. Bueno, en cierta medida es lo que hacía Microsoft, por ejemplo, en la educación. Microsoft regalaba las licencias de Windows para la educación. De esa manera se aseguraba que los pibes crecían usando Windows y después era el que sabían usar. Y después siempre iban a querer usar Windows. No iban a querer usar otro. Entonces, son como una serie de... Y eso no solo era importante porque a ellos les permitía vendértelo en el futuro. Aún si lo pirateabas no importaba porque vos ibas a usar software Windows. Lo cual significaba que los archivos .exe iban a ser... O sea, que todas las empresas iban a hacer cosas instalables con un exe. ¿No? O sea... Sí, claro. Entonces todas las empresas iban a encargar de que su software sea primero compatible con Microsoft. Después verían si es compatible con Linux. Entonces tenía todo ese tipo de ventajas para Microsoft, incluso permitir la piratería. En gran medida el modelo freemium es algo parecido. Te doy algo gratis, la mayoría de la gente nunca va a pagar, pero hay alguna gente que lo paga. Entonces son como formas en las cuales las empresas un poco quisieron combatir eso y resultó ser una adaptación mucho más inteligente y mucho más eficiente que la legal, que se había usado en los 90 y los 2000 y hasta la primera mitad de los 2010. Resultó ser mucho más eficiente porque realmente en un momento la piratería efectivamente no es que se había terminado, la gente seguía pirateando, pero era mucho menos común, que lo que era antes. O al menos era mucho menos visible con problemas y había menos estímulo. Y viejos piratas como vos y yo habíamos reducido enormemente la cantidad de piratería que hacíamos, ¿no? Sí, porque es tal cual es un poco la accesibilidad, obviamente, de poder acceder a ese tipo de servicios de forma más fácil. Como decías, la comodidad, obviamente, fue un factor importante. Que a veces era justamente, bueno, tener, tener ese servicio de streaming te hacía no solo... era como que no era tan necesario salir a buscar cosas por otro lado, digamos. Entonces, no solo el hecho de querer ver esa película en particular o ver lo que sea en particular, es también el hecho de tener un servicio entero que satisface mejor tus necesidades de, por ejemplo, de entretenimiento, ¿no? De búsqueda de contenido, de lo que fuera, en ese sentido, Claro. ¿no? Entonces, Sí, si me nada, ahorra el laburo el de hecho tener de tener claro. eso. Si me ahorra el laburo de tener que buscar el Que después, torrent, bueno, buscar subtítulos, buscar uno que ande, bajarlo, si quiero una serie ni que hablar, que tengo que esa bajar todos los capítulos o encontrar que alguien suba todas las ridiculez, temporadas. bajar una serie, sí, sí. Que nada, seguía pasando porque, yo qué sé, obviamente existían, existía Netflix, pero obviamente millones de series que no iban a estar en No, obvio. Netflix y tenías que recurrir, ya fuera Cuevana o Torrent o lo que fuera, y sí, así. Y, y bueno, Sí, nada, o eso. series que simplemente no las tenía no las tenía nadie. No solo Netflix, sino que su Claro, propio claro, tal servicio no cual. las tenían. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Bueno, HBO no tiene Oz. claro, claro, tal cual. Eso te iba a decir, o sea, series que dejan que Claro. pasan de época, de tiempo, digamos, series viejas, llamémosle, son muy difíciles de conseguir, y no te queda otra que piratearlas. Por ejemplo, yo hace tiempo estoy buscando el DVD donde... y acá un amigo en común, Ernesto, se acordará que la veíamos. Yo tenía todo el ganador, la de Sí, sí. Parker Lewis, pirateada, porque claro, no existe
no existe en ningún lado. No la puedes encontrar. Y la veíamos juntos ahí. Y ahora estoy desesperado porque no la encuentro de vuelta. La tenía respaldada por todos lados y se ve que murió en algún disco mío que habrá muerto. Y no existe más Parker Lewis. Si la querés encontrar, tenés que buscar otro fellow pirata que la tenga y te la pueda pasar. Que tampoco es tan fácil en internet así, por lo menos de la última vez que yo busqué. Pero no solo eso es un ejemplo específico, pero cualquier tipo de película o contenido, serie, lo que fuera relativamente vieja, no tenés otra que piratearla de alguna forma, buscar un torrent, solo por el hecho de querer verla, ¿no? Como que ahí va ese punto el que decía yo de piratear, digamos, como que vos decís piratear y ya estamos como seteados a decir que es algo malo, que lo haces para cagar a alguien, como que te pones, no sé, anticapitalista, ¿viste? Y lo haces por gusto o cosas así. Y la realidad es que no hay forma legal de ver o de, Sí, claro. sí, de consumir o de obtener todo el contenido que querés, incluso de forma legal, incluso pagando, ¿entendés? Em, es muy difícil de encontrarlo. Siempre vas a estar dependiendo de algún intermediario em, que te lo libere de alguna manera o que lo ponga de alguna manera. Que bueno, obviamente, sin duda, la creación de contenido, ya sea lo que sea, siempre va a ser en base a personas, entonces así, si todo fuera independiente, siempre ibas a tener que depender de eso mismo, ¿no? Pero bueno, justamente, al final terminas dependiendo de las personas que lo piratean y que lo conservan y lo resguardan. Bueno, pero ahí Así tenés. fue que también... Y no, dale, seguí porque me iba de No, largo no. con otro Ah, ejemplo. bueno. No, como quieras. Es lo que te decía. No, no, seguí, seguí, seguí. Eso da el ejemplo bien claro, ¿no? Todavía hay lugares donde la piratería funciona, obvio. Pero sin embargo, vemos que es cada vez menor. O sea, la cuestión para mí, y ahí hay un punto que es importante, es que Netflix en un momento, además incluso empezó a producir sus propias cosas, le iba muy bien, era una empresa que crecía mucho, todo. Y las compañías, las productoras y distribuidoras empezaron a ver que ahí había guita, Sí, ¿no? claro, que Ya. se estaba robando la guita a Netflix. Sí, claro, se estaba convirtiendo en el distribuidor con lo que los otros no les servía. Con lo que ahí lo que pasó fue que empezaron a aparecer nuevos servicios de streaming. Claro, pero no solo distribuidor, sino que Perdón. justamente con la Sí. distribución ganaba guita de producción, digamos, o sea, Claro. invertía en producción, o sea, se estaba convirtiendo en una productora simplemente por el hecho de ser una compañía de streaming, y ese era el punto. No, claro. Y entonces las empresas que producían y que distribuían, pero que no, o sea, que distribuían hasta el punto de venta. No eran el punto Claro, de claro. venta. Empezaron a ver que estaba la opción de ser el punto de venta. O sea, ser dueño de una sala de Sus cine es muy propios mal streaming, sí. negocio. Es pésimo negocio. Vendor style. Porque te puede Claro, ir bien sí. o mal. Y además tiene costos y todo eso. Entonces, ¿qué pasaba? Las grandes distribuidoras, yo qué sé, Sony, Fox, las que sean, cualquiera, no tenían cines. Tenían empresas de distribución que lo que hacían es, nada, le vendían a los cines las cosas, tenían sus acuerdos y bueno, les permitía a ellos ser el bloque fuerte de la industria. El servicio de streaming, lo que pasa es lo contrario. El servicio de streaming es mucho más. Es muy barato tener un servicio de streaming en comparación a tener una sala. Es caro, igual, ¿no? Obvio, porque tenés que tener, no sé, la cantidad de plata en servidores que tienen. Pero imagínate que una sala, para empezar, precisas un lugar físico. Pero bueno, igualmente los tipos tienen que tener depósito material. Tenían que tener depósito material Vos para decís las que hay que películas. comprar una sala de cine y llenarla de servidores y hacer Es un una opción. servicio de streaming que se Es una opción. llame sí, no sé cómo. Sí. Stropio. Cine stream. Stropio. Ahí va. Este. Bueno, Claro. Pero bueno, entonces la cuestión es que todos estos empezaron a darse cuenta que ahí había un negocio. Y entonces cada uno dijo, pará, yo quiero mi parte.
Y eso generó el proceso siguiente, ¿no? O sea, en un momento Netflix era el que mandaba, al tiempo que Amazon había tenido un servicio de streaming desde antes, desde la misma época de Netflix, que era el Prime Video inicialmente, pero que estaba muy subutilizado. HBO tenía el suyo, pero como HBO solamente pasaba sus contenidos, tenía poco contenido. Poco contenido para competir con Netflix, ¿no? Y bueno, Sí, Fox claro. empezaba a armar su servicio de streaming recién, y solamente con los contenidos de los canales de cable, y era algo así, complicado. Entonces lo que pasó fue que en un momento las empresas lo que empezaron a hacer fue justamente intentar sacar sus propios servicios, ¿no? Digamos que en un primer momento la competencia de Netflix era Hulu. Y no pudo seguir Hulu cuando entraron. Fue el primero que cayó. Sigue existiendo, pero ya no es ni en cohete Sí. la fuerza que era en su momento Hulu, que era el segundo servicio de streaming. Nunca llegó a Uruguay, creo, pero el segundo servicio de streaming en Estados Unidos era, Sí. era importante, pero no lo logró. ¿Por qué pasó? Claro, había otros que tenían mucha más espalda económica. O sea, yo qué sé, bueno, Amazon es una de las empresas más grandes del mundo, o que tenían el contenido. Entonces podían sacar el contenido sin necesidad de pagarlo. O sea, o podían sacarlo, sí, es verdad, podían sacarlo y que lo distribuyera otro. Incluso, ¿no? Pero podían hacer el contenido, o podían, por ejemplo, algo que hicieron mucho fue licenciar el contenido para que alguien lo haga y ellos lo distribuían. Entonces, ahí pasó que aparecieron estos otros servicios, ¿no? En el caso de Amazon lo principal fue guita. En base a guita logró posicionarse, ¿no? Logró conseguir contenidos, comprar contenidos y se posicionó. Tuvo la ventaja que fue un actor que entró rápido. Amazon ya tenía un servicio de streaming, fue a reconvertirlo. Fox estaba haciéndolo en el momento en que lo compra Disney. O sea, Fox lo tenía, pero estaba como recién empezando a instalarse. En el momento que lo compra Disney, cuando lo compra Disney, son la empresa de medios más y de industria cultural más grande del mundo. Si no contamos a las plataformas sociales y a Google, ponele. Si no contamos a Google, son la empresa de medios más importante del mundo. Al menos en volumen. Bueno, tiene todos esos contenidos, tiene contenidos gigantes, además, porque Disney lo que hizo fue comprar muchas cosas. O sea, había comprado Lucasfilms, había comprado, con lo que se quedó con Star Wars, había comprado Marvel, con lo que se quedó con todo Marvel, que estaba en un momento de explosión. Y además tenía sus contenidos de Disney, que son pila, y los contenidos de Fox, que son pila. Sí. Entonces ahí salió. Luego se dieron alianzas. Warner se fusiona con HBO, que compra HBO. Con lo que se queda con el servicio de streaming que ya funcionaba, le agrega sus cosas, le hace algunos cambios y lo lanzan a competir con los demás, por lo cual puede funcionar solo. Por fin HBO Go pasa a ser alguna... O sea, el streaming de HBO pasa a ser algo interesante, que antes no era tan interesante, la gente lo usaba y todo, al punto de que tuvieron que aumentar la cantidad de servidores antes, porque sabían que iba a aumentar la demanda, muchísimo aumentaron la cantidad de servidores. Más recientemente aparece Paramount, que es más chico, pero Paramount viene con una serie de contenidos que le funcionan mucho, porque tiene los contenidos de MTV y tiene los contenidos de Star Trek. En un momento que están sacando, creo que en este momento hay 2 series de Star Trek, pero además tiene otras cosas, y tiene las películas viejas. Y tiene más cosas Paramount, ¿no? O sea, tiene todo el catálogo de películas de Paramount, que son muchísimas. Entonces, lo que vemos ahí es que aparecen muchos. Y entonces hay algo que me parece menor, y es que ya ese estímulo a la piratería, ese desestímulo, perdón, a la piratería, empieza a perderse. Porque yo no sé cuántos servicios de streaming tenés vos. Yo pago 2. Y no voy a pagar a un tercero. Claro. Y pago 2 porque yo no voy a decir cuántos pago. Uno lo pago en la mitad. Porque agarré la promo cuando vino.
y lo pago a la mitad, pues me quedo para la mitad para siempre. Claro. Sí. Es que bueno, todos sabemos que el mejor es ese por el precio que sale. Claro, es la razón por la que lo tenemos. Es la razón por la que es tan bueno. Pero sí, no, a mí me da cosa decir cuántos servicios no interesa. Pero no tenés 6. No, pero tengo que hacer la cuenta, peludo, pero debo andar por los 4 o 5. Fácil. Bueno, estás gastando mucha platita, sí, salen baratos lo que pasa. No más o menos salen baratos. Lo sumás y pagas el cable. No, lo que pasa es que sí. Salen entre o sea, sacando ese que sale la mitad, salen entre 300. Lo que pasa es que yo soy uno de los y 500 mangos. Uno de los pocos uruguayos que paga uno. ¿Sabes cuál? Está. Sí. Soy uno de los pocos uruguayos que paga YouTube. Sí, estás último. Estás último. Estoy último en la tabla. Y no, o sea, a ver, no sé qué decir, no sé si no me arrepiento o no, pero entiendo que YouTube es imposible sin una batería de adblockers o pagándolo. Por ejemplo. Sí, es imbancable, la verdad. Y bueno, de hecho, justamente Netflix, que claro, Netflix no lo pago, por ejemplo, lo uso pero no lo pago. Netflix va a venir con esa de los anuncios, ya está dicho. Iba a decir ya está anunciado, pero no quería ser redundante. Pero sí, Netflix va a empezar a usar anuncios. Lo que pasa es que servicio de streaming hay un montón. Si vos quisieras ver, estuvieras más para ver películas, no tanto comerciales, sino con más onda, tenés tipo Movie, ponele, por ejemplo, por decir algo. Hay millones de servicios de streaming para cada cosa. De hecho, me acuerdo el año pasado, justamente, en esos programas que hacía La Telaraña, hice un repaso de varios que había, tipo pagos y gratuitos. Por ejemplo, Pluto TV es algo que existe gratis, que de hecho ahora está vinculado a Telefe en Argentina por ver algo. Obviamente Paramount también está vinculado ahí. Pero en servicios, mira, HBO, Prime, ¿cuál más? YouTube, ahí voy 3. Pago el cheto, que no sé si me está viendo acá, no es Meteoro, pero metí streaming de Fórmula 1, que es invaluable. Claro. Excepto que tengas el otro streaming, que sea el de Star Plus, que supongo que es el que lo tiene. Claro. Es como que yo pintó este año probarlo. No soy un gran fanático de Fórmula 1, pero este año, ya que dije, bueno, voy a meterle, lo estoy viendo ahí. Y eso es porque justamente no lo pago, pero tengo acceso a Flow, el de Cablevisión. Claro. Justamente ese servicio de streaming. Y ese servicio de streaming es como un cable en internet, básicamente, con on demand también, que justamente son esas opciones que vos dijiste. Pero claro, ahora el cable común o este servicio Flow común, ponele, no te pasa todas las carreras de Fórmula 1. Algo que antes, no sé, veías por Canal 4, ¿no? Con Mario Berti. Bueno, obviamente es igual con el fútbol, ¿no? Con cualquier deporte, ¿no? Yo porque no consumo ningún otro. Pero con el primer año tuve Disney para probar con ese descuento que se hacía. Al segundo año lo saqué. Probé Paramount también y lo saqué. Y básicamente voy pivoteando. Pero en mi lista de cosas para ver, o sea, en mis tabs, cuando voy a ver cosas, abro todos esos y abro Cuevana a la vez, porque yo sé que hay millones de cosas que voy a ver primero en Cuevana, en buena calidad. Porque cualquier tipo de estreno, o cualquier, por ejemplo, serie de Hulu, o serie de cualquier otro lado, o en este caso ahora ya no tengo Paramount, entonces cualquier cosa que salga de Paramount, voy a ir a buscarla a Cuevana.
primero que nada. Entonces, sí, hay como una comodidad de tener un montón de contenido para ver al final de cuentas en diferentes servicios de streaming, pagos o impagos, pero también existe sí o sí la necesidad de consumir contenido pirateado, en el sentido que no existe la posibilidad de consumirlo de forma legal. Sí, no, obvio. O existe la posibilidad, pero ya es incómodo. Yo insisto sobre esto. Cuando Sí. Netflix Bueno, viste, no tenía... eran 5 o 6, eran 4 al final. Bueno, bien. Pero ponele, cuando Netflix, que es uno de los que yo tengo, tenía... yo qué sé, tenía muchas más cosas que ahora, para empezar. Tenía las películas, tenía más películas, tenía... No sé si más películas, pero tenía, sí, muchas más series que se han ido yendo porque eran películas que eran de Fox, eran de Disney, eran de... Yo qué sé, de cualquiera de esos, de Warner, de esas cosas, se fueron yendo. Ponele... Sí, obvio, había pila de cosas que yo quería ver y que no estaban, pero imagínate, yo iba ahí como fuera, yo tenía un solo servicio de streaming, listo, veía ese, incluso generando esa idea de que era mucho. Ahora ponele, teniendo Claro. dos, claro, ahora teniendo dos servicios, ponele, ya me rompe los huevos cambiar. Se me cae un huevo de cambiar de uno a otro. Claro. ¿Por qué? Porque te pierdo 5 minutos cambiando. Para empezar, porque demora en cargar. Hay uno que carga enseguida y otro que demora en cargar. Entonces es nada, es como que se pone un poco complicado y ese estímulo se pierde más porque, otra vez, insisto, yo voy a ponerle, a mí me gusta Star Trek, ¿no? Tal. Claro. Y Netflix tiene las series de la época de tele, ¿no? Todas las series de tele las tiene. Pero no tiene las de la época de streaming y no tiene las películas. Esas están en Paramount y ahora están saliendo nuevas. A mí me encantaría verlas. Me voy a pagar Paramount Plus, Nokia. O sea, todos sabemos cómo las voy a terminar mirando. Cuevana. ¿Eh? ¿Ya están en Cuevana? Sí, están en todos lados, están en todas partes. Pero digo, ponele Nokia, no las voy a No, claro. no le voy a pagar el Paramount. Es que es Porque ridículo. pero incluso Es imagínate sin duda. que lo quiera hacer. ¿Está? Ponele. Lo quiero hacer. Ponele, me pongo el Paramount Plus, tengo eso y tengo alguna cosa más. Tengo Daria. Ponele esas cosas, ¿no? No sé qué más tiene Paramount Plus. No sé, porque sí, tiene South Park, pero South Park lo tengo gratis en South Park Studio. Sí, esa parte. Sí, está. Sí, obvio. Así que no, ya no me importa. Pero está, ponele, está eso. Bueno, pero por ejemplo, ni siquiera, No. porque South Park en su momento, cuando yo puse Paramount, South Park salió primero en inglés y después en español. Entonces Claro, Paramount, vos lo ibas a tener una semana después. claro. No me acuerdo si la fecha era una semana, pero, o sea, si Claro, sí, vos sí, sí, entiendo. podés consumir South Park en inglés con subtítulos, en la página pirata lo tenías a la noche siguiente. Y en la Ta, página legal y lo lo tenías veías también, ahí. claro. Por eso. Claro, Pero bueno, ponele, digo, sí, otra sí. vez pasa eso, ¿no? Por ahí la piratería te termina funcionando más por eso. Y después está el hecho de que, ponele, me pago el Paramount Plus. Pero imagínate, también me gusta, soy medio nerd, ¿no? Me gustan algunas cosas de Star Wars, no mucho, pero alguna cosa de Star Wars. Entonces, también quiero ver las series de Star Wars. Quiero ver la de Kenobi, ponele, que me cae bien Iwan McGregor. O Mandalorian, que Claro. ponele está medio chula. Me tengo que pagar también el Disney. Y después me No, gusta no, también, o es sea, ridículo. entonces tenés que ir sumando esas cosas, ¿no? Entonces toda esa comodidad que te Claro, dio el streaming al principio, la perdiste. es que se perdió porque las empresas no pensaron en justamente esto, en el desgaste del usuario, Rompieron el chiche. cómo consumir contenido. Claro, rompió el chiche, sin duda. No, lo que pasa es que, claro, quisieron hacer su propio, ¿no? Vendor style, digamos, ¿no? Su propio casino. Justamente vieron que ese tipo de distribución generaba dinero y tienen que hacerlo. Entonces, la forma que tienen de enganchar usuarios es comprar contenidos o comprar royalties o DRMs, como se Sí, llaman. sí, sí. Pero IPs, eso es lo que quería decir. Comprar IPs, entonces es lo que vos decís. Tal servicio de streaming va a tener la exclusiva de esto de Star Trek, tal servicio de streaming va a tener esta exclusiva ahora, este servicio de streaming deja de tener esta exclusiva y pasa para este otro servicio de streaming, que justamente lo que se quiere es lanzarlo y que gane tracción, entonces
Claro. Entonces al final estás jugando con la gente que se tiene que ir moviendo en base al contenido que está buscando, básicamente, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, rompieron el chiche, no pensaron en el usuario final, que lo que quiere es básicamente ver y compartir contenido. No, pero por supuesto, es así y no es nada menor. Ojo, hay una apuesta ahí, ¿no? Así como a fines de los 90 hubo un montón de empresas que entraron al negocio de internet y y la mayoría se fundió. Acá posiblemente no todas soporten y las que queden se terminan quedando en una posición oligopólica, ¿no? O sea, también Bueno, sí, está seguro. eso también. Pero la cuestión es que esta situación lo que hace, sí, eso es importante, es que genera ese fomento de la piratería. Y es difícil a veces solucionarlo, ¿no? Porque justamente el intento de solucionarlo, los intentos de solucionarlo muchas veces agregan problemas nuevos. Estaba contando de una charla que tuve con el que fue el fundador de Movie hace muchos años acá. Que justamente el tipo vivía en Estados Unidos, pero era turco. Voy a hacer la historia cortita para vos. El tipo era turco, entonces yo le pregunté sobre la piratería y todos los yanquis no entendían. Fue un encuentro de distribuidoras y productores. Y los yanquis decían, bueno, pero eso es ilegal, eso no es un problema, no sé qué, no sé cuánto. Y el tipo dijo, no, es verdad. En Turquía también, la gente piratea pila. Entonces, claro, en Turquía la gente se pasa pirateando, es verdad, no me doy cuenta. Por eso, claro, yo estaba pensando, mi primer mercado es Europa y Estados Unidos, pero en realidad estos mercados, si yo les cobro así como están, como es, ustedes tienen eso y bueno, ¿cómo hacemos? Es verdad, si yo quiero llegar a estos mercados y lograr más que solamente estar en los mercados estadounidenses y europeos, tengo que responder a eso. Y la respuesta fue bajar el precio de las películas para Latinoamérica y para en general. El loco dijo, es verdad lo que estás diciendo, tenés razón. O sea, no estoy diciendo que yo soy un capo, yo lo que estoy diciendo es que yo estaba pirateando. En ese momento tenía abiertos, yo estaba con el tipo en el NH Columbia hablando en el encuentro internacional. Pero mientras, acá en mi casa, mi computadora tenía el JDownloader abierto y el muTorrent abierto. Claro. ¿No? Está obvio. Entonces, no es que yo sea un capo que me di cuenta cómo era la movida. O sea, estaba ahí. Pero la cuestión es esa, la piratería genera esa cuestión. Y bueno, hay distintos intentos. Y así como hay distintos intentos, también hay respuestas al intento, ¿no? Por ahí Santiago cuenta en el chat de una práctica ilegal que de ninguna manera él va a recomendarle a nadie, y nosotros tampoco, pero que son esos sistemas piratas de streaming. Es decir, que tienen todos los contenidos de estas cosas. No sé cómo los hacen funcionar, tienen su vuelta técnica, capaz que tienen muchas cuentas. Capaz que tienen muchas cuentas pagadas y lo hacen así, pero son esas cuentas de piratería que pagas mucho menos, algunas que son gratis porque ponen publicidad, esas cosas, ¿no? Vos hablabas de Cuevana, hay otras también, ¿no? Está Streamio, y son que te permiten piratear, consumir estas mismas cosas pirateando y tenerlas todas juntas. Entonces, claro, no, exactamente. Sí, Streamio era el ejemplo que quería dar. Aparece la ilegal también. O sea, aparece la forma legal. Todo bien, pero aparece otra vez esto. Y obviamente hoy no vamos a llegar a hablar de esto porque ya llevamos como 2 horas hablando. Pero sí la semana que viene. Esto no es porque el ser humano es maligno y quiere robarle la plata al otro. Esto obviamente tiene un factor que es que no tenemos ganas de que nos roben. Primero, obvio, pues yo no tengo ganas de pagar, no sé cuánto sale Disney Plus, pero la verdad que no tengo ganas de pagarle la plata que sale Disney Plus a Disney Plus. No. Si hay alguien a quien no quiero darle plata es a Disney. O sea, es una de las 5 o 6 empresas del mundo a las que menos plata le quiero dar. Porque además Disney es una empresa, digamos esto, quiero decir esto, Disney son ladrones. O sea, Disney le roban la obra a los autores con contratos tramposos o incluso simplemente cagándose en contratos teniendo abogados más caros.
O sea, Sí, no, claro, es eh, ridículo. Lo digo yo habiendo no, habiendo por eso, pagado ponele. el streaming el primer año, pero sí, te daba lástima. Obvio. Decías, bueno, está, con el descuento vamos a probar un Más año. allá de eso, digo, obvio, uno paga lo que paga. Entonces, yo qué sé, estamos condenados a comprarle cosas No, a bueno, gente pero horrible. es una realidad, pero a Pero, ver, lo que voy, esta exteriorización de lo que piensa uno es justamente alguien que piratea más que nada, o que es como la forma por defecto de consumir ese tipo de contenido, es así, y incluso estando en contra de la empresa en sí, eh, llegás a aflojar y a decir, bueno, probemos sí. esto, ¿no? Bueno, más allá de que, o sea, yo no vivo solo, entonces somos dos acá, entonces tampoco es que voy a bajar caña y voy a decir, acá no se paga Disney. Todo lo contrario. Importa, Pero bueno, porque si fuera por es como eso, el tendríamos que punto, no ¿no? comprar nada. Claro, bueno, está, pero ahí va, pero es esa, porque al final termina siendo como esa fina línea entre piratear y no piratear. O sea, es lo que venimos hablando, para empezar a redondear, al final de cuentas es eso, es tipo, la piratería a veces es por convicción, a veces es por necesidad, a veces... la mayor parte del tiempo no es para cagar a nadie, digamos. Ese era el punto, que al final era como que me gusta a mí como conclusión dejarla, mirarlo por ese lado, como que es más que nada una necesidad a veces. Es querer pertenecer o vivir el momento de la manera que se puede vivir en otro lado, o que lo viven otras personas. Simplemente con presenciar un estreno, ver algo sin tener que esperar a los intermediarios que ralenticen el tiempo en el que vos ves el material y cobren por ello, Claro. básicamente. Te roban esa frase del tiempo es dinero, ¿viste? Bueno, es literal. El tiempo que vos perdés en acceder a un contenido de forma legal se traduce en plata que intermediarios ganaron para eso. Por eso. Sí, claro. Es ridículo. Entonces, al final de cuentas, sí, un pirata es eso, ser pirata del tiempo, ¿no? Lo que haces es jugar con tu tiempo. Es parte de lo que bueno, que el tiempo después lo perdés mirando porquerías de, no sé, Marvel, por decir algo. No en mi caso, pero no está mal si viene alguien y te quiere ver una película pirateada de Marvel, o si paga para ver Marvel. Disney Plus. Yo cuando lo hice, no vi ni una, pero era tipo, se me va a vencer y tengo que ver todas estas películas, porque ya que las tengo de forma legal para verlas, bueno, démosle una corrida y veamos qué onda. Y no pude, y se me acabó y está, nunca más las veré. No, pero claro, y pasa eso entonces. Está ese fenómeno. Y bueno, lo que termina pasando. Lo que termina pasando justamente es que, bueno, la piratería está viva. ¿No? Capaz que no está viva en las formas Piratería, que vive y lucha. conocíamos. Capaz que no está viva en la forma que conocíamos, pero resta todo, ¿no? Y bueno, y se sabe. La piratería se sabe que existe, como dicen por ahí, en el chat. Las empresas por ahí prefieren que vos veas el contenido pirateado a que no lo veas, porque vos Sí, ves, claro, o sea, obvio, vos ves un encuentro pirata, vos ves una película pirateada, ponele el universo Marvel. ¿Qué pasa? Como esto funciona ahora por universos, comprar vos ves eso y muñequitos, sí. comprar el muñequito, vas a tal cosa, la remera, o vas al cine a ver otra, ponele, o ese tipo de cosas. Es un ejemplo, pero también hay otra cuestión que es el caso de la colocación de productos. Por ejemplo, Claro. hay empresas o sea, productoras que vendían la colocación de productos diciendo, mirá, esta serie la ve tanta gente pagando y toda esta gente trucho. O sea que te ve toda esta Como Game gente. of Thrones, ¿no? Que era supuestamente Sí, bueno, está, pero Game of programa Thrones más pirateado. no había puesto tanto colocación de productos. Yo me acuerdo de Héroes. No, no. Que Héroes Ah, sí, tenía pila de colocación de producto, era obsceno. Era obscena la cantidad de colocación de producto y la financiaban así. La principal, de hecho, era una fuente o sea, una justificación importante de eso estaba por ahí.
la cuestión de... Nada, eso, que te lo vendían por la colocación de producto. Entonces era importante que lo vieras. Y es importante que la película esté en la vuelta. Vos la ves pirateada y hay 824 memes, 6.500 comentarios, la gente que hace cosas, te la pasan en todos lados, te bombardean. Si no viste esa, ves la otra. Ves la que viene, porque ya está, todo el mundo atomiza. Te la ves pirata, bueno, está. Pero está ahí. Todo eso hace que la película viva también. Todo ese tipo de contenidos. Sí. Entonces, es como que la piratería en ese sentido no solo está viva, sino que va a seguir existiendo y hay nuevas formas. Y bueno, capaz que entonces la semana que viene podemos hablar un poquito más de eso. Estoy de acuerdo en eso y en decir que la piratería vive y lucha, y la piratería es mala en el sentido de cómo están puestas las reglas en el que funciona, en el que nos movemos actualmente, y que tal vez lo que está mal es justamente lo que hace que funcione este mundo así como funciona. Y la piratería es la respuesta del ser humano ante esas limitaciones y ese no me sale la palabra ahora, pero es como ese artefacto, digamos, me sale en inglés y no me sale en español, pero ¿Decirlo en básicamente inglés? es eso, de hacerlo. No, hacer escaso un recurso, eso. Ah, sí. A ver, o sea, esa forma artificial de hacer escaso un recurso. Básicamente eso, para que lo digo de vuelta. Pero la piratería no es más que la respuesta del ser humano a la ridiculez de hacer escaso un recurso que no lo es. Perfecto. Me parece... Bueno, lo dije bien, sé hablar. Sí, sí. Increíble. Miércoles a las 9 de la noche, 9:30 de la noche. Claro, ya es tarde, ya son las 9:40. Pero bueno, me parece que es una excelente forma de resumir esto. Es más, yo ya te digo que para nosotros, para el podcast de audio, siempre tenemos que hacer una especie de fragmento. Siempre hacemos un fragmentito y va a ir esa frase va de una. Genial. Así que... Después pone el blooper. así que bueno. Estoy intentando armarlo. Claro. Así que bueno. La semana que viene volveremos a hablar de esto. Ya nos centraremos en el problema técnico. Hicimos un abordaje un poco al revés del que hacemos siempre. En general vamos de lo que se llama el bottom-up, ¿no? Que es empezar de la cuestión más técnica central a ir hacia los aspectos más sociales. Pero bueno, nada, es como que es la semana que viene haremos lo contrario. Vamos a ir específicamente a esto, a lo técnico, al bottom. Hoy fuimos capaz que empezamos de lo de más arriba. Y bueno, es una buena oportunidad para seguir hablando de piratería y de cómo existe la piratería y cómo funciona, y aprovechar eso para hablar en general de cómo funcionan los objetos digitales y cómo funciona la cultura que se da en entornos digitales. Así que, Adrián, hasta la semana que viene. A la semana que viene, gente. Muchas gracias por estar ahí. Y muchas gracias. Exactamente, muchas gracias a todos en los chats, muchas gracias a la gente que nos estuvo viendo en vivo. Recordemos que el Opio sale en vivo por PeerTube y por Twitch, y que además nos pueden ver, salimos en vivo a partir de las 7 de la tarde, un poquito más tarde a veces, y que a partir de las 5 y algo está pueden ver el programa de la semana anterior siempre, y que después más tarde nos pueden ver en nuestros canales de PeerTube y de YouTube, y nos pueden escuchar por las plataformas de podcast de Ubicast. Así que hasta la semana que viene, nos vemos.